Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Esta noche no hay prisa. El mundo afuera se detuvo, y tú decidiste quedarte un rato más. En esta esquina del internet donde no se corre, solo se escucha y se respira despacio, como los siglos. Cierra los ojos, si no lo has hecho ya, y deja que te lleve a un tiempo que no fue medido por relojes, sino por respiraciones cósmicas. A un mundo que no giraba en torno al sol, sino en torno al caos. Antes de los hombres, antes de los dioses, antes de las oraciones, en el principio solo existía lo informe, lo primigenio, lo inabarcable. Era noche, era abismo, era silencio, y en ese abismo sin nombre, algo, nadie sabe bien qué, comenzó a respirar, lentamente, como tú, ahora. Dicen los mitos griegos que el mundo no nació con un trueno, ni con un gesto divino. Nació, como nacen los sueños, sin forma clara, sin sentido inmediato. Gaia, la tierra, Urano, el cielo, Tártaro, lo profundo, Eros, el deseo, y Caos, el todo mezclado con la nada. Y luego surgieron ellos, los grandes, los primeros, los inevitables, los titanes. No eran dioses, aunque luego serían llamados así. Eran potencias, fuerzas brutas, conceptos encarnados en cuerpos descomunales. No adoraban ni eran adorados. Existían, como montañas, como tormentas, como hambre. Y cuando la noche caía sobre la antigua Hélade, los poetas los susurraban como si al nombrarlos los despertaran. Cronos, el tiempo que devora. Océano, el río que rodea el mundo. Hiperion, la luz antes del sol. Ceo, la inteligencia sin rostro. Crío, el frío del norte. Japeto, la herencia de la humanidad. Y los más terribles, los cíclopes, los hecatónquiros, hijos de Gaia, paridos entre gemidos de piedra y sangre. Pero no corras, no es momento aún de nombrarlos a todos. Primero hay que preparar el sueño, porque la historia de los titanes no es una línea recta, es un bucle, una espiral que se repite en todas las mitologías, los antiguos que dan paso a los nuevos, la rebelión del hijo, la caída del padre, la traición como única herencia, una historia contada tantas veces que parece humana, aunque no lo sea. Esta noche vamos a recorrer ese mito como quien camina descalzo por una ruina antigua, sin apuro, sin linterna, tocando las paredes húmedas del tiempo con la yema de los dedos. Y si en algún momento sientes que te duermes, está bien. Los titanes no necesitan testigos, solo ecos. Así que respira, lento, profundo, porque vamos a volver al origen, a ese instante donde todo era demasiado grande, demasiado violento, demasiado absoluto, y donde todo inevitablemente empezó a caer. En el principio, todo era respiración contenida. No había sol ni sombra, no había días, solo un latido largo, eterno, que no venía de un corazón, sino de algo más antiguo, más vasto, más incomprensible. El caos. Esa palabra que los griegos pronunciaban con respeto, como si al decirla el universo mismo se estremeciera un poco. Pero no pienses en caos como desorden, no. Caos era potencial, materia sin forma, un útero sin parto. Era el todo mezclado con la nada, en un estado de espera tan absoluto que dolía. Y de esa herida cósmica, sin bisturí ni parto, surgieron las primeras presencias. Gaia, la tierra, la base, el soporte, el cuerpo que sostiene a todos los cuerpos. No fue creada, surgió, se alzó sola, como una exhalación densa, y sin moverse, contenía ya montañas, mares, cuevas, semillas de árboles aún no nacidos. Después vino Urano, el cielo, una cúpula inmensa, estrellada,
que se tendía sobre Gaia como un amante que no duerme. Él no caminaba, se extendía, se dejaba caer, y con eso la envolvía. Y entre ellos, sin palabras, sin piel, sin caricias, nació la fricción. Y donde hay fricción, hay creación. Así nació la primera generación de hijos titánicos. Gaia, fecundada por el cielo, parió sin ayuda de dioses, y lo hizo con una fuerza que estremecería incluso al Olimpo, milenios después. Dio a luz a los 12 titanes originales, seres que no caben en el lenguaje. No eran hombres, no eran bestias, eran ideas encarnadas. Cronos, el tiempo, no el reloj, el tiempo que pesa, que mastica, que envejece. Océano, el río primordial, no un mar, sino un círculo infinito de agua que rodeaba el mundo. Seo, la inteligencia celeste, pero sin emociones. Crío, el frío, el rigor. Japeto, el que hiere, el que actúa. Hiperion, la luz que precede al día. Y con ellos, sus hermanas, las titánides. Tea, de donde viene la vista. Rea, madre de dioses. Temis, la justicia antigua, sin balanza, sin toga. Mnemosine, la memoria, la que recuerda lo que nadie quiere recordar. Febe, la claridad mental, el fuego del pensamiento. Tetis, la que nutre, la que fluye, la que abraza como el agua. 12 nombres, 12 potencias, 12 latidos del mundo antiguo, todos surgidos de una unión sin ternura, sin consentimiento, sin pausa. Y no fueron los únicos, porque Gaia seguía pariendo, a veces con Urano, a veces sola, y lo que salía de su vientre ya no era solo forma, era furia. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo con fuerza bruta, hijos del rayo y el estruendo. No eran tontos, solo eran antiguos, demasiado antiguos. Y luego, los hecatónquiros, 100 brazos, 50 cabezas, seres que no se pueden imaginar sin estremecerse, cada uno un ejército en sí mismo, nacidos del dolor, de la presión, de la tierra que grita al dar a luz. Urano, al verlos, no sintió amor, sintió miedo. Y el miedo de un dios es más peligroso que su furia. Así que los encerró, uno por uno. Los hundió en lo más profundo de la tierra, en lo que luego se llamaría Tártaro. Un abismo tan oscuro que la noche, comparada con él, parecía mediodía. Gaia, rota, furiosa, no olvidó. Y es allí, en esa grieta entre madre e hijo, entre cielo y tierra, donde comienza realmente la historia de los titanes. Una historia de traiciones, de cuchillos de pedernal, de castraciones cósmicas, de hijas que observan, de hijos que esperan, y de un universo que antes de nacer tuvo que devorar a su propio padre. Pero no tan rápido. Por ahora, imagina solo eso, un cielo que oprime, una tierra que llora, y en medio, 12 hijos colosales que aún no saben que serán protagonistas de la primera guerra divina. Están allí, respirando lento, mirando el horizonte, esperando que alguien, quizás tú, los recuerde. La tierra no olvida. Gaia, con su cuerpo herido, sabía que el amor con Urano no era amor, era peso, era presión. Cada noche, el cielo descendía sobre ella como una losa de estrellas frías, inmovilizándola, cubriéndola, penetrándola sin deseo. Y con cada penetración, una nueva semilla se plantaba, una nueva criatura nacía, y si no era bella, si no era luminosa, Urano la condenaba. Los encerraba bajo tierra, los empujaba al Tártaro. Allí, en lo más hondo de lo hondo, quedaban atrapados los hijos rechazados, los cíclopes, los hecatónquiros, las deformidades del universo. No por monstruosos, por incómodos, por impredecibles, por incontrolables. Gaia entonces decidió que no pariría más sin rebelarse. No gritó, no suplicó, no rogó.
La tierra no necesita palabras para tramar su venganza. En el silencio de sus entrañas, forjó un arma. No de metal, porque el metal aún no existía. Era de pedernal, de piedra viva, afilada como la intención de una madre traicionada. Y la entregó, no a cualquiera, sino al más joven, al más silencioso, al más astuto de sus hijos, Cronos. Él no era el más fuerte ni el más noble, era el que sabía esperar, el que miraba desde la sombra, el que masticaba el tiempo mucho antes de saber que él mismo lo encarnaba. Gaia se acercó a él sin hablar, le mostró la hoz, le susurró un plan, y Cronos, sin temblar, la tomó entre sus manos. Esa noche, cuando Urano descendió otra vez, como siempre, como nunca, Cronos aguardaba, oculto en las grietas del cuerpo de su madre. Cuando el cielo se fundió con la tierra, cuando la opresión fue total, la mano de Cronos se alzó, y el filo encontró carne, y el cuerpo del cielo gritó. Gritó como no se había gritado nunca en el cosmos. Gritó sin garganta. Cronos castró a su padre, y con ese acto, el universo cambió para siempre. Los genitales de Urano cayeron al mar, sangraban, espumeaban, y de esa espuma, dicen, nació Afrodita. La belleza, el deseo, el contraste absoluto con la violencia que la originó. Así lo cuentan los poetas. Así lo murmuraban los antiguos al borde del sueño. Urano, mutilado, ya no podía reinar. Se retiró, se disolvió en la bóveda celeste, se volvió recuerdo, maldijo a su hijo, le dijo que él también sería traicionado por su descendencia, que el ciclo no se detendría, que lo que se hace por violencia se paga con violencia. Y Cronos, el joven rebelde, se convirtió en rey. Pero no fue un rey generoso, fue un rey que temía. Sabía que su poder no venía del amor, venía del cuchillo, y quien sube por el cuchillo cae por la espada. Cronos tomó a su hermana Rea como esposa. Tuvieron hijos, muchos, pero uno por uno él los devoraba al nacer. No los odiaba, los temía, porque la profecía de Urano seguía ardiendo en su memoria. Cada vez que Rea paría, él se acercaba, tomaba al recién nacido, lo miraba un segundo y lo tragaba entero. Rea lloraba en silencio. Era titánide, sabía esperar. Pero cada hijo tragado era una grieta más en su interior. Una grieta que tarde o temprano se convertiría en terremoto. Y así, uno tras otro, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en las fauces del tiempo, hasta que llegó el sexto. Entonces, Rea, ya cansada de ser madre del silencio, parió en secreto. Ocultó al niño. Entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales. Cronos, paranoico, no dudó. Tragó la piedra como si fuera un hijo más, y creyó estar a salvo, pero no lo estaba. Ese niño, el oculto, crecería lejos, alimentado por ninfas, protegido por la tierra, escondido en cuevas donde los dioses aún eran mitos. Se llamaría Zeus, pero aún no es tiempo de nombrarlo con fuerza, porque antes de que los dioses reinen, los titanes deben caer. Y su caída no será rápida, será larga, sangrienta, lenta, como esta historia, como esta noche. Crecía en la sombra, se alimentaba de rumores, de cantos antiguos y leche de cabra. No sabía su nombre, pero sabía que no era cualquiera. Lo cuidaban con manos invisibles, lo adormecían con himnos suaves, lo entrenaban no con fuerza, sino con historia. En las cuevas del monte Ida, donde el eco era más viejo que el viento, el niño que no fue devorado se hacía hombre. Zeus, el oculto, el esperado, el último intento de la tierra para corregir su historia. No tenía prisa, aprendía, observaba. Mientras tanto, Cronos reinaba. Su reino no era de luz ni de gloria, era un tiempo suspendido, un presente eterno donde nada crecía ni moría. Porque si todo está contenido, si todo es tragado, si todo se conserva dentro del vientre del tiempo, entonces nada cambia.
y lo que no cambia, se pudre. Los otros titanes miraban en silencio. Algunos temían, otros fingían no ver. Cronos no compartía el poder, reinaba solo como lo había hecho su padre y como todos los padres que no saben amar. Rea, mientras tanto, visitaba en secreto las montañas. Llevaba pan envuelto en hierbas. Cantaba nanas que no eran para nadie, pero que resonaban en las paredes de piedra. El mundo, aunque no se notara, se preparaba. Y un día, sin que nadie lo anunciara, Zeus volvió. No llegó con ejército, llegó con sigilo, con un plan. Se disfrazó de copero. Se acercó a su padre con una copa en la mano. Le ofreció una bebida que no era solo vino, era emética, un veneno suave que no mata, pero obliga a devolver. Y Cronos, confiado, bebió. Uno por uno, los hijos tragados fueron devueltos. No como niños, como dioses, vivos, íntegros, furiosos. Hades, Poseidón, Hera, Deméter, Hestia, salieron del cuerpo del tiempo como si salieran del olvido. Y en ese momento, el mundo cambió. Ya no eran solo hijos, eran rivales. La guerra no empezó de inmediato. Antes hubo miradas, acuerdos rotos, promesas vacías. Cronos intentó negociar, pero el tiempo no se negocia, se cumple. Y así estalló la titanomaquia. 10 años de guerra, 10 años donde el cielo se partía con cada grito, donde la tierra sangraba, donde los ríos se secaban por el calor de las batallas. Los titanes luchaban con rocas, montañas, rayos antiguos. Los dioses, aún jóvenes, aún débiles, necesitaban aliados. Zeus descendió al Tártaro, liberó a los cíclopes, a los hecatónquiros, les prometió libertad, les prometió venganza, y ellos, agradecidos, le ofrecieron dones. A Zeus, el rayo; a Hades, el casco de invisibilidad; a Poseidón, el tridente. Armas que no solo eran armas, eran símbolos, eran partes del universo, y con ellas los dioses se hicieron inevitables. La guerra fue larga porque el tiempo no cede fácil. Cronos luchaba con furia, con desesperación, con ese terror que solo sienten los tiranos que ven en sus hijos el final. Pero el final llegó. Zeus, desde lo alto, lanzó el rayo más potente jamás visto. Hades emergió desde las sombras. Poseidón agitó los mares. Los cíclopes rugían. Los hecatonquiros arrojaban 100 rocas por segundo, y uno por uno, los titanes cayeron. No murieron. Lo eterno no muere. Fueron encerrados. En el Tártaro, esa prisión sin ventanas. Allí, encadenados con serpientes de fuego, custodiados por monstruos que no conocen el sueño, los antiguos reyes quedaron atrapados, para siempre, o hasta que alguien los libere. El mundo al fin era libre, pero también más solo, porque al encerrar a los titanes se encerró también algo más, la memoria. Y cuando un mundo olvida sus orígenes, sus raíces, sus monstruos, se vuelve débil. Y el ciclo puede empezar otra vez. La guerra había terminado, pero el silencio que le siguió no era paz. Era el eco de algo amputado. Los titanes, inmóviles en el Tártaro, no gritaban, no pedían, no lloraban. Simplemente estaban, encadenados, sí, derrotados también, pero presentes, como una raíz enterrada que no deja de crecer aunque nadie la vea. Zeus, elevado al trono, caminaba entre las ruinas del mundo viejo. No era un dios de bondad, era un dios de equilibrio. Y para mantener ese equilibrio, comenzó a establecer jerarquías, dominios, rituales. Lo primero fue dividir el mundo entre él y sus hermanos, a Poseidón, el mar; a Hades, el inframundo; para sí mismo, el cielo. Pero no todos estaban de acuerdo, porque cuando la guerra termina, las alianzas se deshacen, y en las grietas de la victoria crecen las traiciones. Gea, la madre primordial, no celebraba. Había visto caer a sus hijos,
Los titanes. Había sentido el encierro como si fuera su propio vientre sellado, y aunque había ayudado a Zeus, ahora lo miraba con ojos de piedra, porque los ciclos no se rompen con rayos, solo se posponen. Fue entonces cuando dio a luz a un nuevo ser, no un titán, algo peor, más antiguo, más profundo, más caótico. Tifón. No era una criatura, era una tormenta hecha carne. Su cuerpo tocaba el cielo y el infierno al mismo tiempo. Tenía 100 cabezas de serpiente. Cada cabeza escupía fuego. Sus ojos eran volcanes, sus manos huracanes. Los dioses al verlo huyeron. Solo Zeus quedó. Y la batalla fue tan feroz que los antiguos dicen que durante días no hubo sol, que los mares hirvieron, que la tierra tembló. Zeus, con todo su poder, logró encerrarlo bajo el Etna, el volcán. Y aún hoy, cuando ese monte ruge, dicen que es Tifón recordando la traición. El reinado de los dioses olímpicos comenzaba así, entre cadenas, gritos y cenizas. Pero el mundo necesitaba orden, y ese orden no podía venir de la guerra, tenía que venir del relato. Así comenzaron los mitos. Los poetas los recogieron como quien recoge cenizas de una casa quemada. Los tejieron con versos, les dieron forma, nombres, amoríos, traiciones, risas, pero debajo de cada historia seguía latiendo el miedo, porque los titanes no estaban muertos, solo dormidos, y el sueño de los titanes es largo, pero no eterno. Prometeo, uno de los pocos titanes que no fue encerrado, caminaba libre entre los hombres. Era diferente. No quería poder, quería entender. Observaba a los humanos con ternura, veía su frío, su hambre, su oscuridad, y decidió ayudarlos. Robó el fuego de los dioses, lo escondió en una caña hueca y lo entregó al hombre. Ese acto, hermoso y trágico, rompió la frágil armonía. Zeus, al enterarse, no lo mató. Lo encadenó a una roca, en lo alto del Cáucaso. Cada día, un águila venía a devorar su hígado. Cada noche el órgano se regeneraba, porque el castigo eterno no es la muerte, es el ciclo sin fin. Los titanes, incluso vencidos, seguían actuando a través de los resquicios. Prometeo era uno, Atlas otro, condenado a sostener el cielo sobre sus hombros, no como castigo por rebelarse, sino como advertencia, un recordatorio de que el peso del cosmos no se olvida. Las historias siguieron, los nombres cambiaron, los templos se alzaron, pero bajo cada altar, bajo cada plegaria, la tierra guardaba memoria, porque la mitología no es solo cuento, es advertencia, y en la advertencia habita el sueño del titán. El mundo se había asentado, pero no descansaba, porque incluso cuando los dioses gobiernan desde el Olimpo, hay murmullos que no se apagan, y esos murmullos vienen de abajo, del Tártaro, del vientre de la tierra, de ese lugar donde los titanes esperan. Zeus, por más que reinara con truenos y justicia, sabía que el poder no se sostiene solo con rayos, se sostiene con vigilancia. Vigilaba a los hombres, sí, pero sobre todo, vigilaba a los recuerdos. Porque un titán encerrado no es un titán olvidado, y la memoria, cuando es prohibida, se vuelve subversiva. Los antiguos lo sabían. Por eso hablaban en susurros. No decían titán, decían los antiguos, los primeros, los que cayeron, porque nombrar es invocar, y a algunos es mejor no llamar. Pero los humanos no saben olvidar, sobre todo cuando sueñan, y en los sueños los titanes regresaban, no como monstruos, sino como gigantes tristes, seres que miraban desde el otro lado del tiempo, que no pedían venganza, pedían ser recordados. Algunos lo hacían en piedra, esculpían sus cuerpos en columnas que no cabían en templos. Otros lo hacían en versos, escondidos entre las historias de héroes. Siempre estaban ahí, detrás de cada hazaña, detrás de cada tormenta.
como si el mundo mismo no pudiera existir sin ellos, y quizás era cierto, porque incluso los dioses, con su belleza y su drama, eran solo reflejos de algo más antiguo, más pesado, más real. Cronos seguía allí, en el tiempo que pasa, Océano, en las mareas que no se detienen, Hiperión, en la luz que no es del sol, sino de lo que lo antecede, Tetis, en cada nacimiento, Temis, en cada juicio que se siente más que se piensa, Mnemosine, en cada recuerdo que no sabemos de dónde viene. Los titanes no murieron, se disolvieron en el mundo, lo habitan, lo estructuran, y los hombres, sin saberlo, los honran cada día. Cuando miran el reloj y sienten que algo los devora, cuando caminan junto al mar y oyen una voz que no es del viento, cuando recuerdan un rostro que nunca vieron, cuando tiemblan ante la montaña, cuando aman con fuerza sin saber por qué, cuando temen al abismo aunque esté seco, allí están los titanes, y Zeus lo sabía, por eso temía, porque su reinado era brillante, sí, pero frágil, como toda estructura erguida sobre lo reprimido. Los poetas, más sabios que los reyes, lo entendieron, por eso escribieron, no para glorificar a los dioses, para advertirnos, para que no olvidemos que antes del orden hubo caos, y que ese caos no era enemigo, era origen. La historia de los titanes no es la historia de un pasado, es la historia de lo enterrado, y lo enterrado siempre busca salir. A veces, el mundo moderno parece haber olvidado que alguna vez fue mito. Caminamos entre edificios como si fueran simples estructuras, sin pensar que quizás, en otro tiempo, fueron los huesos de un gigante, que el eco de una tormenta no es solo meteorología, sino el respiro lejano de un dios enterrado, que el lenguaje con el que nombramos las cosas aún arrastra sílabas antiguas de cuando el miedo tenía forma de montaña y el deseo de fuego. Los titanes, aunque silenciados por la narrativa olímpica, sobrevivieron en fragmentos, en los mármoles rotos de los templos, en las grietas de los poemas, en los gestos inexplicables del alma humana. Porque al final, ellos no representaban solo fuerza bruta. Cada titán era un aspecto del universo, un principio primario, una pulsión. Y esas pulsiones no se derrotan, solo se disimulan. El tiempo, Cronos, sigue devorando. No hijos, ahora, sino minutos, años, vidas enteras. ¿Quién no ha sentido esa dentellada sutil del día que se va, de la piel que cambia, del rostro que envejece sin aviso? Eso también es Cronos, no muerto, no vencido, solo transformado. Océano, aunque desplazado por Poseidón en la narrativa dominante, sigue rodeando la tierra. No es el mar que baña las costas, es el borde, el límite, la frontera entre lo que sabemos y lo que tememos. Cuando navegamos muy lejos, cuando el horizonte se curva, cuando la brújula vacila, ahí está él. Mnemosine, la memoria, es más poderosa que cualquier templo, porque todo lo que los dioses construyen, el tiempo lo derrumba. Pero lo que se recuerda, vive, aunque sea en sueños, aunque sea en forma de sospecha. Rea, madre de los dioses, no se olvida. Su figura reaparece en 1000 madres de 1000 culturas, siempre cansada, siempre sabia, siempre perdiendo hijos y guardando silencios. No gobierna, pero sin ella nada nace. Y los cíclopes, los de un solo ojo, no siguen caminando entre nosotros, no como monstruos, sino como hombres que solo ven una cosa: el dinero, el poder, la belleza, la guerra, cada uno con su única visión, ignorando todo lo demás. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos, ¿acaso no están presentes en los sistemas que todo lo tocan? En las redes invisibles que nos sostienen o nos ahogan, en las estructuras del mundo moderno que tienen 1000 manos y ningún rostro. Y entonces uno se pregunta, ¿de verdad fueron derrotados o simplemente cambiaron de forma? Porque eso es lo que hace el mito. No muere, se adapta,
Cambia de máscara, pero no de esencia. Y quizás por eso seguimos contándolos. Porque en el fondo lo sabemos. Los titanes siguen ahí. No necesitan estatuas. Les basta con que alguien, en medio de la noche, los piense. Y si tú ahora, en esta hora incierta en que todos duermen menos tú, estás escuchando esta historia, quizás es porque también sientes su llamado. No un grito, no una orden, un murmullo, como el crujir de una montaña, como un recuerdo que no sabes si es tuyo. Allí están, esperando. El mundo calla, pero la tierra recuerda. Debajo de cada paso, de cada ladrillo, de cada campo cultivado o cada ciudad ruidosa, late la misma piel que parió a los titanes. Gaia nunca fue solo paisaje, nunca fue pasiva. Su silencio es tensión, no sumisión, y en ese silencio aún se oyen las respiraciones antiguas, lentas, profundas, como si los cuerpos colosales de los titanes no hubiesen sido encerrados, sino acostados, dormidos bajo capas de tierra, roca y olvido. Pero el olvido, cuando es impuesto, se transforma en semilla. La humanidad, distraída por su propio eco, rara vez escucha. Pero a veces, cuando la noche es muy larga, cuando el insomnio muerde con dientes de sombra, algo se filtra. Un recuerdo sin forma, una imagen que no pertenece, un temblor en la conciencia que no viene del presente. Es en esas grietas del alma donde los titanes aún hablan, no con palabras, con sensaciones, con intuiciones que no se pueden explicar sin parecer locura. Y es que los titanes nunca fueron personajes. Esa es una invención posterior, un intento de domesticar lo indomesticable. En su origen eran fuerza pura, no simbolizaban, eran. Cronos era el tiempo antes del calendario, Océano, el límite sin mapa. Hiperión, la luz que no alumbra pero quema. Temis, la justicia que precede a las leyes. Mnemosine, la memoria que no se elige. No se trataba de figuras con historias, se trataba de condiciones del universo encarnadas. Y esas condiciones, aunque los poetas las hayan encadenado con rimas, siguen operando. Cuando un pueblo olvida su origen, no pierde información, pierde protección, porque los mitos no eran solo explicaciones, eran escudos, eran mapas para navegar la noche del alma. Y los titanes, aunque duros, aunque ajenos a la piedad, ofrecían dirección. Su historia, contada con miedo y reverencia, nos recordaba que antes del orden viene la fractura, que todo equilibrio nace de una guerra no resuelta, que el universo no es una obra de arte, es una cicatriz. Muchos de ellos fueron reescritos. Cronos, por ejemplo, se confundió con Cronos, el tiempo lineal. Lo convirtieron en viejo con barba y reloj. Pero el Cronos original no medía horas, las devoraba. Era la urgencia pura, el presente que nunca se detiene, y, en algún sentido, él sigue gobernando. Lo vemos en la prisa, en el desgaste, en el ciclo inacabable de producir, consumir, repetir. El capitalismo es una máscara de Cronos. Océano, desterrado al margen del mapa, no murió. Se convirtió en frontera, en ese lugar que da miedo cruzar, en la sensación de que, más allá, todo cambia. Es el borde de la mente, de la cultura, de la lengua, y quien lo atraviesa no regresa igual. Hiperión, aunque el sol lo reemplazó en los mitos populares, sigue encendiendo incendios sin causa. Es ese resplandor que aparece sin fuente, esa lucidez que duele. Temis, en cambio, ha sido tan manipulada que ya nadie la reconoce. La justicia actual con su balanza y su venda es apenas una sombra burocrática de la Temis primordial, que no juzgaba, veía. Mnemosine quizás es la única que permanece intacta, porque recordar no se puede prohibir. La memoria se escabulle, se transmuta en síntomas, en sueños, en gestos sin explicación. Cada vez que alguien repite una historia que no vivió, que siente una tristeza sin causa, que se estremece ante una palabra en una lengua que no conoce, allí está ella, no como un archivo, como un temblor.
Y entonces uno se pregunta, si los titanes siguen actuando en la sombra, si su energía estructura lo que somos, ¿qué fue realmente su derrota? ¿Qué significa encerrarlos? ¿Acaso no es esa la mayor ilusión del poder? Creer que controlar el relato es controlar la realidad. Zeus venció, sí, construyó el Olimpo, estableció normas, se rodeó de dioses con nombres, rostros, dramas comprensibles, hizo del universo una corte, pero bajo esa estructura sigue latiendo el abismo, porque todo orden contiene una sombra, y la sombra de los dioses son los titanes, y esa sombra no es maldad, es profundidad, es lo que excede, lo que no entra en la ley, lo que desborda. Por eso, cuando los sistemas fallan, cuando las instituciones colapsan, cuando los discursos se vuelven huecos, lo que emerge no es el caos, es el titán, ese algo inmenso, anterior, que había sido enterrado con urgencia, el trauma no procesado, la emoción no dicha, el deseo que no pudo expresarse, el dolor heredado. Todo eso tiene forma titánica. No se puede razonar, solo sentir. Por eso, dormir con esta historia en la cabeza no es peligroso. Es necesario, porque el sueño es el espacio donde los titanes se acercan sin romper, donde podemos escucharlos sin enloquecer, donde sus voces no son gritos, sino vibraciones, y quizás, al escucharlas, algo en nosotros se ordene, no como los dioses quieren, como la tierra necesita. Así que si estás todavía despierto, no te preocupes, estás en buena compañía. Los titanes, aunque grandes, saben esperar y saben acompañar, porque ellos no quieren venganza, solo quieren ser recordados. El mundo calla, pero la tierra recuerda. Debajo de cada paso, de cada ladrillo, de cada campo cultivado o cada ciudad ruidosa, late la misma piel que parió a los titanes. Gaia nunca fue solo paisaje, nunca fue pasiva. Su silencio es tensión, no sumisión. Y en ese silencio aún se oyen las respiraciones antiguas, lentas, profundas, como si los cuerpos colosales de los titanes no hubiesen sido encerrados, sino acostados, dormidos bajo capas de tierra, roca y olvido. Pero el olvido, cuando es impuesto, se transforma en semilla. La humanidad, distraída por su propio eco, rara vez escucha. Pero a veces, cuando la noche es muy larga, cuando el insomnio muerde con dientes de sombra, algo se filtra, un recuerdo sin forma, una imagen que no pertenece, un temblor en la conciencia que no viene del presente. Es en esas grietas del alma donde los titanes aún hablan, no con palabras, con sensaciones, con intuiciones que no se pueden explicar sin parecer locura. Y es que los titanes nunca fueron personajes. Esa es una invención posterior, un intento de domesticar lo indomesticable. En su origen eran fuerza pura. No simbolizaban, eran. Cronos era el tiempo antes del calendario. Océano, el límite sin mapa. Hiperión, la luz que no alumbra, pero quema. Temis, la justicia que precede a las leyes. Mnemosine, la memoria que no se elige. No se trataba de figuras con historias, se trataba de condiciones del universo encarnadas. Y esas condiciones, aunque los poetas las hayan encadenado con rimas, siguen operando. Cuando un pueblo olvida su origen, no pierde información, pierde protección, porque los mitos no eran solo explicaciones, eran escudos, eran mapas para navegar la noche del alma. Y los titanes, aunque duros, aunque ajenos a la piedad, ofrecían dirección. Su historia, contada con miedo y reverencia, nos recordaba que antes del orden viene la fractura, que todo equilibrio nace de una guerra no resuelta, que el universo no es una obra de arte, es una cicatriz. Muchos de ellos fueron reescritos. Cronos, por ejemplo, se confundió con Cronos, el tiempo lineal. Lo convirtieron en viejo con barba y reloj.
Pero el Cronos original no medía horas, las devoraba. Era la urgencia pura, el presente que nunca se detiene. Y en algún sentido, él sigue gobernando. Lo vemos en la prisa, en el desgaste, en el ciclo inacabable de producir, consumir, repetir. El capitalismo es una máscara de Cronos. Océano, desterrado al margen del mapa, no murió. Se convirtió en frontera, en ese lugar que da miedo cruzar, en la sensación de que más allá todo cambia. Es el borde de la mente, de la cultura, de la lengua, y quien lo atraviesa no regresa igual. Hiperión, aunque el sol lo reemplazó en los mitos populares, sigue encendiendo incendios sin causa. Es ese resplandor que aparece sin fuente, esa lucidez que duele. Temis, en cambio, ha sido tan manipulada que ya nadie la reconoce. La justicia actual, con su balanza y su venda, es apenas una sombra burocrática de la Temis primordial, que no juzgaba, veía. Mnemosine, quizás, es la única que permanece intacta, porque recordar no se puede prohibir. La memoria se escabulle, se transmuta en síntomas, en sueños, en gestos sin explicación. Cada vez que alguien repite una historia que no vivió, que siente una tristeza sin causa, que se estremece ante una palabra en una lengua que no conoce, allí está ella, no como un archivo, como un temblor. Y entonces uno se pregunta, si los titanes siguen actuando en la sombra, si su energía estructura lo que somos, ¿qué fue realmente su derrota? ¿Qué significa encerrarlos? ¿Acaso no es esa la mayor ilusión del poder? Creer que controlar el relato es controlar la realidad. Zeus venció, sí, construyó el Olimpo, estableció normas, se rodeó de dioses con nombres, rostros, dramas comprensibles, hizo del universo una corte, pero bajo esa estructura sigue latiendo el abismo, porque todo orden contiene una sombra, y la sombra de los dioses son los titanes, y esa sombra no es maldad, es profundidad, es lo que excede, lo que no entra en la ley, lo que desborda. Por eso, cuando los sistemas fallan, cuando las instituciones colapsan, cuando los discursos se vuelven huecos, lo que emerge no es el caos, es el titán, ese algo inmenso, anterior, que había sido enterrado con urgencia, el trauma no procesado, la emoción no dicha, el deseo que no pudo expresarse, el dolor heredado. Todo eso tiene forma titánica. No se puede razonar, solo sentir. Por eso, dormir con esta historia en la cabeza no es peligroso. Es necesario, porque el sueño es el espacio donde los titanes se acercan sin romper, donde podemos escucharlos sin enloquecer, donde sus voces no son gritos, sino vibraciones, y quizás, al escucharlas, algo en nosotros se ordene, no como los dioses quieren, como la tierra necesita. Así que si estás todavía despierto, no te preocupes, estás en buena compañía. Los titanes, aunque grandes, saben esperar y saben acompañar, porque ellos no quieren venganza, solo quieren ser recordados. Y hay algo que no se suele decir, algo que los mitos, en su forma ordenada y repetible, tratan de evitar. La historia de los titanes no tiene final, porque nunca fue una historia en línea recta. Fue un ciclo, una espiral. Cada vez que crees que ha terminado, vuelve a comenzar. Cambia los nombres, cambia los trajes, cambian los templos, pero no la esencia. La esencia titánica es persistente, no se adapta, resiste. En los sueños de los niños, a veces aparecen figuras demasiado grandes, demasiado antiguas, que no tienen rostro. Eso no es una pesadilla, es una visita, un eco de lo que fuimos. Porque antes de la infancia hay algo, y ese algo no tiene edad, tiene peso. Los psicoanalistas lo llamarían inconsciente arquetípico. Los antiguos, simplemente, lo llamaban origen. Hay momentos en los que un lugar, un sonido, un olor, despierta algo que no sabías que estaba en ti.
un estremecimiento, una certeza sin explicación. Eso también es memoria titánica, no del yo, del todo, porque los titanes no habitan individuos, habitan especies, habitan tiempo colectivo. Son como corrientes submarinas, invisibles, pero que mueven continentes, y sin embargo siguen siendo marginales, porque su verdad incomoda. No ofrecen consuelo, no prometen justicia, no traen paz, traen conciencia, y la conciencia pesa. Por eso fueron desterrados, no porque fueran malos, porque eran demasiados, demasiado grandes, demasiado hondos, y lo profundo asusta. Pero si algo hemos aprendido es que lo que se reprime, vuelve, y cuando vuelve, no pide permiso, rompe. Por eso las crisis a veces son momentos titánicos, no porque todo se derrumbe, sino porque algo antiguo quiere ser escuchado, algo que había sido silenciado por siglos de orden artificial, algo que no encaja en ninguna institución, algo que simplemente es. Quizás por eso, al final del día, volvemos al mito, no por nostalgia, por necesidad, porque el lenguaje moderno no alcanza, porque la ciencia explica, pero no acompaña, porque la razón ilumina, pero no abraza. Y en esa carencia los titanes se convierten en refugio, no por lo que dicen, por lo que recuerdan. Recordar, en el sentido más antiguo, no es traer algo al presente, es volver a pasar por el corazón. Eso significa recordis. Y cuando recordamos a los titanes no estamos haciendo arqueología, estamos haciendo medicina, porque el alma, como la tierra, guarda sus heridas. Y a veces, para sanar, hay que volver a ellas, tocarlas, nombrarlas, honrarlas. Así que si esta historia aún vibra en ti, no la apagues. Déjala actuar, no como un cuento, como un ritual. Y si al cerrar los ojos esta noche sientes que algo inmenso te observa, no temas. Es uno de ellos. No viene a hacer daño. Viene a devolverte una parte de ti que habías olvidado. El sueño, ese reino donde el tiempo se pliega y los rostros se confunden, es quizá el último santuario de los titanes, porque allí, donde la lógica se diluye y la vigilia pierde su control, ellos se deslizan, no como figuras aterradoras, sino como presencias, como brumas que cargan una densidad ancestral, y en ese espacio que no es noche ni día, que no es pasado ni futuro, sus voces pueden, por fin, ser escuchadas sin miedo, no porque se vuelvan suaves, sino porque quien sueña ya no necesita protección. Así es como los titanes han sobrevivido, no en templos, no en estatuas, en sueños, en delirios, en esa zona liminal donde lo humano se abre a lo inhumano, no para negarse, sino para completarse. Porque hay cosas que no se entienden con el pensamiento, sino con la carne. Y los titanes son eso, verdades encarnadas, verdades demasiado grandes para caber en palabras, pero imposibles de negar. Verdades que queman, pero también iluminan. Algunos podrían decir que todo esto no son más que metáforas, pero incluso las metáforas tienen raíces, y esas raíces están en el cuerpo, en la historia colectiva, en el temblor que sentimos cuando algo nos supera, y es ahí donde los titanes habitan, no en el cielo, no en el inframundo, en ese entre, ese filo, esa hendidura que no cierra. En las sociedades modernas, donde todo debe tener un propósito, los titanes incomodan, porque ellos no sirven, no producen, no se dejan usar, simplemente están. Y su sola presencia es una protesta contra la utilidad, contra el orden, contra la narrativa lineal. Por eso se les teme, porque no pueden ser domesticados, porque su historia no enseña, solo revela, y lo que revela no siempre es cómodo. Aún así hay momentos en que el velo se rompe, catástrofes, sueños compartidos, pérdidas colectivas, revelaciones místicas. En esos instantes, lo titánico regresa, no como castigo, como espejo, un espejo que no embellece pero sí muestra. Y al mirarlo, uno no ve monstruos, ve origen,
Ve esa parte de sí que fue enterrada para encajar, para ser aceptada, para no molestar. Por eso la historia de los titanes no es una historia sobre dioses, es una historia sobre nosotros, sobre lo que fuimos antes de ser moldeados, sobre lo que queda cuando se cae el molde. Es la historia de lo esencial, de lo crudo, de lo que no pide permiso. Y si esta historia se cuenta de noche, es porque la noche es más honesta. No porque sea más oscura, sino porque no finge luz. Y en esa honestidad, los titanes encuentran espacio. No para reinar, no para castigar, para existir, que ya es bastante. A veces, al caminar solos sentimos una presencia, no de otro, de algo inmenso, callado, que no se va. Eso también es un eco de lo titánico. No está fuera, está dentro. Es lo que no se nombra, lo que no se mira, pero está, y su persistencia es su fuerza. Porque lo reprimido no desaparece, se transforma, y a veces esa transformación es una vuelta. Los titanes no piden templos, piden escucha. No piden obediencia, piden mirada, no exigen nada. Pero al ser reconocidos, algo en el mundo se acomoda, como si la tierra por un segundo exhalara, como si el peso se distribuyera mejor. Quizá por eso, cuando alguien despierta después de un sueño extraño, con el cuerpo pesado y el alma sacudida, no debería preocuparse. Quizá solo fue una visita, no para asustar, para recordar. Y recordar, lo sabemos, no es mirar atrás, es volver a sentir, volver a pasar por el corazón. Y en ese volver, los titanes ya no son figuras del pasado, son parte del presente. Así que, si esta historia aún te acompaña, no la cierres. Déjala respirar contigo, porque en ese acto simple ya estás haciendo algo inmenso. Estás abriendo espacio, estás permitiendo que lo antiguo diga lo suyo. Y eso, en un mundo que corre sin mirar, es un acto de coraje. Los titanes no necesitan altar, solo silencio, solo noche, solo un oído dispuesto, como el tuyo. Ahora, el sueño, ese reino donde el tiempo se pliega y los rostros se confunden, es quizá el último santuario de los titanes, porque allí donde la lógica se diluye y la vigilia pierde su control, ellos se deslizan, no como figuras aterradoras, sino como presencias, como brumas que cargan una densidad ancestral. Y en ese espacio que no es noche ni día, que no es pasado ni futuro, sus voces pueden por fin ser escuchadas sin miedo, no porque se vuelvan suaves, sino porque quien sueña ya no necesita protección. Así es como los titanes han sobrevivido, no en templos, no en estatuas, en sueños, en delirios, en esa zona liminal donde lo humano se abre a lo inhumano, no para negarse, sino para completarse. Porque hay cosas que no se entienden con el pensamiento, sino con la carne. Y los titanes son eso, verdades encarnadas, verdades demasiado grandes para caber en palabras, pero imposibles de negar, verdades que queman, pero también iluminan. Algunos podrían decir que todo esto no son más que metáforas, pero incluso las metáforas tienen raíces, y esas raíces están en el cuerpo, en la historia colectiva, en el temblor que sentimos cuando algo nos supera. Y es ahí donde los titanes habitan, no en el cielo, no en el inframundo, en ese entre, ese filo, esa hendidura que no cierra. En las sociedades modernas donde todo debe tener un propósito, los titanes incomodan, porque ellos no sirven, no producen, no se dejan usar, simplemente están, y su sola presencia es una protesta contra la utilidad, contra el orden, contra la narrativa lineal. Por eso se les teme, porque no pueden ser domesticados, porque su historia no enseña, solo revela. Y lo que revela no siempre es cómodo. Aún así, hay momentos en que el velo se rompe. Catástrofes, sueños compartidos, pérdidas colectivas, revelaciones místicas. En esos instantes lo titánico regresa, no como castigo, como espejo,
Un espejo que no embellece, pero sí muestra, y al mirarlo, uno no ve monstruos, ve origen, ve esa parte de sí que fue enterrada para encajar, para ser aceptada, para no molestar. Por eso la historia de los titanes no es una historia sobre dioses, es una historia sobre nosotros, sobre lo que fuimos antes de ser moldeados, sobre lo que queda cuando se cae el molde. Es la historia de lo esencial, de lo crudo, de lo que no pide permiso. Y si esta historia se cuenta de noche, es porque la noche es más honesta, no porque sea más oscura, sino porque no finge luz, y en esa honestidad los titanes encuentran espacio, no para reinar, no para castigar, para existir, que ya es bastante. A veces al caminar solos sentimos una presencia, no de otro, de algo inmenso, callado, que no se va. Eso también es un eco de lo titánico. No está fuera, está dentro. Es lo que no se nombra, lo que no se mira, pero está. Y su persistencia es su fuerza, porque lo reprimido no desaparece, se transforma. Y a veces esa transformación es una vuelta. Los titanes no piden templos, piden escucha, no piden obediencia, piden mirada, no exigen nada. Pero al ser reconocidos, algo en el mundo se acomoda, como si la tierra por un segundo exhalara, como si el peso se distribuyera mejor. Quizá por eso, cuando alguien despierta después de un sueño extraño, con el cuerpo pesado y el alma sacudida, no debería preocuparse. Quizá solo fue una visita, no para asustar, para recordar. Y recordar, lo sabemos, no es mirar atrás, es volver a sentir, volver a pasar por el corazón. Y en ese volver los titanes ya no son figuras del pasado, son parte del presente. Así que, si esta historia aún te acompaña, no la cierres. Déjala respirar contigo, porque en ese acto simple ya estás haciendo algo inmenso. Estás abriendo espacio, estás permitiendo que lo antiguo diga lo suyo, y eso, en un mundo que corre sin mirar, es un acto de coraje. Los titanes no necesitan altar, solo silencio, solo noche, solo un oído dispuesto, como el tuyo, ahora. Y tal vez sea eso lo que más miedo da, que los titanes no buscan redención ni un regreso glorioso. No quieren reemplazar a los dioses, quieren ser escuchados. Su poder no está en dominar, sino en revelar, y lo que revelan es tan simple que asusta. No hemos cambiado tanto. Seguimos temiendo lo inmenso, seguimos encerrando lo que no entendemos, seguimos construyendo templos para ocultar la tierra, pero la tierra, como Gaia, espera, no exige, no juzga, solo guarda, y lo que guarda, eventualmente, germina. Porque los titanes también son semilla, no solo ruina, también promesa, no del futuro, sino del origen, una promesa de profundidad, de regreso, de recordar que antes de tener nombres, éramos parte, no centro, no medida, parte. Y esa humildad es quizá la lección más difícil. Por eso, al cerrar esta historia, no se trata de entender, se trata de sentir, de dejar que algo se acomode en el cuerpo, que algo se deslice en el sueño, porque el sueño, ya lo dijimos, es territorio titánico, y allí, donde el lenguaje calla, los antiguos caminan, no en línea, en espiral, siempre volviendo, siempre susurrando. Y tú que los has escuchado hasta aquí ya no eres el mismo, porque quien escucha a los titanes cambia, no porque ellos lo pidan, porque así es el contacto con lo esencial. Buenas noches, que sueñes profundo, que sueñes grande, que sueñes con lo que aún no puedes nombrar. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.